Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a la Taberna de Miguel. Mira, acabo de llegar de la universidad, tenía una clase sobre América Latina, sobre historia, cultura y ese tipo de temas, bastante general. De hecho, lo que hicimos fue ver una canción que tú debes de conocer que se llama Latinoamérica, del dúo, sí es un dúo, del dúo puertorriqueño Calle 13, que hace como 10 años atrás o un poco más, la canción estaba muy de moda, como lo estuvo a comienzos de este siglo XX, este dúo Calle 13. Y esa canción Latinoamérica es fantástica, porque en esa canción ellos, para nosotros que nos dedicamos a la docencia, pues, y sobre todo el tema latinoamericano, fue una canción que inspira cantidad de ideas relacionadas con la cultura latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, les puse el vídeo donde está la canción, tú sabes, dice Maradona metiéndole 2 goles a Inglaterra, ¿no? Y bueno, para que entiendan la emoción de lo que implica esos 2 goles que Argentina le mete a Inglaterra, Maradona le mete a Inglaterra, es decir, Argentina, y cómo y esa sensación de victoria contra el imperio, y lo que implica en una época pues donde estuvo, teníamos muy reciente la guerra de las Malvinas, Falklands y todo esto, bueno, y así. Y fíjate cómo buscando conexiones. Y entonces, claro, estábamos hablando de América Latina, de nuestra identidad latinoamericana y demás, y entonces estamos comparando un poco con la identidad finlandesa. Y eso me llevó a un libro que no te lo he comentado aquí en la taberna, pero yo creo que es un clásico, es este, aquí ves la imagen, es un libro que se llama Cartas finlandesas, Hombres del Norte, del autor español Ángel Ganivet, ¿no? Lo tengo aquí, lo ves aquí. Y este libro es extraordinario. Ángel Ganivet escribió este libro a finales del siglo XIX. Ganivet era cónsul español en la Finlandia la Finlandia que todavía no era independiente, estaba bajo la dominación rusa, era una autonomía, lo que llaman un gran ducado, era una autonomía, y tenía pues mucha independencia, ¿no? Pero de todas maneras, políticamente estaba unida a Rusia, que no a la Unión Soviética, porque estamos hablando de finales del siglo XIX. 1890, 95, más o menos la época de Ángel Ganivet, de este autor. Y claro, por esa época Finlandia está viviendo es una época muy convulsa porque está bajo la dominación rusa, pero en Rusia están empezando a suceder cosas que van a explotar, ya lo sabes, en la Revolución Rusa del año 1917. Y Finlandia está, digamos, por un lado, en su historia, como estuvo bajo el dominio sueco, es un país muy escandinavo, a pesar de que recuerda que Finlandia no es Escandinavia, pero es la inteligencia sueca, ¿no? Los suecos, lo que dominan, digamos, la intelectualidad, los intelectuales de Finlandia. Y hablan en sueco, el idioma sueco se utiliza mucho en la comunicación de las clases altas, dirigentes, y bueno, de las clases, digamos, de las clases académicas, la gente culta, y también mucho en la diplomacia. Están los rusos, obviamente, que son los que realmente tienen la sartén por el mango, porque son los que, bueno, Finlandia pertenece a Rusia, pero es una manera bastante, a ver, no tan, o sea, se nota obviamente, pero la mayoría de las cosas, documentos, la burocracia, la administración, funciona más en sueco que en ruso. Pero hay, digamos, estas clases. Tenemos una clase, pues, la dueña políticamente, que es los rusos, que tienen a Finlandia porque le quitaron este territorio a Suecia. Los suecos que tenían anteriormente durante siglos a Finlandia, lo que es Finlandia hoy en día, y que son los que más han influido en esa cultura finlandesa. O sea, teníamos rusos, suecos y por último los finlandeses, el pueblo finlandés. Y es interesantísimo ver cómo Ángel Ganivet veía a los finlandeses. Y él dice, y te voy a decir aquí algo que puede sonar un poco feo, quizás la palabra esta raza,
pero ten en cuenta que estamos hablando de un autor que escribe a finales del siglo XIX y está hablando de la raza sueca, la raza rusa y la raza finlandesa, que obviamente esto hoy en día como tal no tendría muchos pies ni cabeza, pero que no entendemos, si cambiamos esto por el pueblo, entonces quizás aquí ya no hiere tanto a los oídos que escuchan la palabra raza, entonces puedes decir el pueblo. Entonces aquí dice, y ahora sí leo lo que dice Ángel Ganivet, él habla de la raza pura finlandesa. Está diciendo que ahí están los rusos, están los suecos y están los finlandeses debajo. Pero claro, él está viendo como este pueblo está en ebullición, está sintiéndose cada vez más orgulloso. Es el nacionalismo finlandés de su propia identidad, que es diferente a los suecos, que obviamente es muy diferente de los rusos. Y entonces está naciendo esta nueva Finlandia. Es la época donde salen los grandes pintores, los grandes pensadores, los grandes músicos, hasta atletas, todo es esa época donde se va creando, digamos, lo que es Finlandia. El Kalevala, la epopeya de finlandesa, de cual tenemos que hablar aquí, por cierto, en la taberna. Y si te gusta Tolkien, pues tenemos que hablar del Señor de los Anillos y todo eso, pues entonces tenemos que hablar del Kalevala y la influencia que tuvo en Tolkien. Pero eso probablemente lo sabes, pero lo vamos a comentar aquí. Bueno, en cualquier caso, es una época esa del nacionalismo. Entonces él está hablando, Ganivet, este autor español, que era el cónsul que estuvo aquí un tiempo, de hecho, estuvo tan, digamos que se adaptó también a Finlandia, al carácter finlandés, que acabó suicidándose. Yo sé que es un chiste de mal gusto, pero me refiero que ya que tanto en Finlandia se habla que la gente comete muchos suicidios, pues él también fue bastante en ese sentido original, que se hizo tan finlandés que acabó pues llegando a la conclusión que llegaban y siguen llegando muchos finlandeses, que es que se cansa de todo y acaba suicidándose. Bueno, él habla de la raza pura finlandesa y él está viendo que tiene una evolución lenta, está hablando a final del siglo XIX y dice, tiene una evolución lenta y retrasada, pero es vigorosa e intensa. Y dice, y en su día dará frutos abundantes. Se hace una especie de profecía. Él ve al pueblo finlandés cómo son los finlandeses, lo que está sucediendo en esa época y dice, wow, de esta gente va a salir algo importante. Y sí lo ha salido, un país extraordinario, fantástico como es Finlandia. Sobre eso también quiero comentarte que a mí me han dicho, mira, ¿y cómo es posible que Finlandia, después de la Revolución Rusa, del año 1917, cuando Finlandia se independiza, bueno, ¿y por qué Finlandia no le pasa lo mismo que a los países bálticos, es decir, a Lituania, a Estonia y a Letonia, es decir, que quedan bajo como satélites de la Unión Soviética y empiezan a ser parte de la Unión Soviética? ¿Por qué no sucede esto en Finlandia? Bueno, mira, no sucede por varias razones, pero una principal es porque hay que reconocerle, nos guste o no, a aquellos que de alguna manera podemos estar más cercanos a ideas de izquierda, nos guste o no, este carácter nacionalista fuerte, tradicional, de sus propios valores, de su propia tierra, de su propia lengua, de su propia manera de pensar, de su propia religión, que va a ser el tema de nuestro siguiente vídeo, de su propia religión, pues esto hace que este país tenga como una fuerza para defenderse de los rusos y hacerlo de una manera, digamos, entre guerra y también de una manera muy inteligente. Inteligente porque, a diferencia de los países bálticos que quedan detrás de la cortina de hierro, quedan del otro lado de Europa, Finlandia se queda de este lado, es un país occidental, y se queda de este lado porque logra con la Unión Soviética tener una especie de tratado que tiene un nombre, es el Tratado de Cooperación y Amistad, el cual intenta, ¿no?, de tener una buena relación con los rusos, con la Unión Soviética, y al mismo tiempo manteniendo su independencia. Y eso les conviene tanto a los rusos como a los finlandeses, porque creo que te lo dije en algún otro vídeo, de esa manera la Unión Soviética tenía un contacto con el mundo occidental a través de Finlandia, también lo tuvo después a través de Yugoslavia con Tito,
de acuerdo de Tito, ¿no? Del yugoslavo, de Yugoslavia, cuando existía Yugoslavia. También por ese canal también había bastante contacto con el mundo occidental y con Finlandia, sobre todo en cuestiones de tecnología y todo eso, y luego comercio en general. Bueno, y luego, pues Finlandia tiene una posición de neutralidad, ni se está del bando de los americanos, es decir, el occidental, los yanquis, ni del bando ruso, ni del bando soviético, en este caso de la Unión Soviética. Y tiene, a pesar de que tiene estas dos guerras, la guerra de invierno y luego la de continuación, un nombre muy lógico porque es la que sigue a la guerra de invierno, pocos meses después otra guerra, y a pesar de que Finlandia comete errores gravísimos, gravísimos, como es aliarse con los nazis y quizás con la esperanza, bueno, quizás no, con la esperanza de que los nazis ganaran la guerra y entonces acabaran con los rusos, con la Unión Soviética, y Finlandia pues pudiese mantenerse ya independiente y aliada con Alemania y todo eso. Bueno, digamos que era una cuestión táctica para los finlandeses. Claro que sí, el nazismo estaba bastante arraigado entre los blancos, que son aquellos que lucha contra los rojos. Es decir, en la historia finlandesa, los blancos son los que han liberado este país, lo que han hecho esta Finlandia. Y ya digo que a pesar de que no nos guste a muchos y nos duela bastante tener que aceptar esto de esta manera, lo cierto es que le salió bien la jugada. Le salió bien la jugada porque Finlandia se mantuvo independiente de la Unión Soviética, pudo desarrollarse como un país típico de los países nórdicos, con una socialdemocracia que significa con un estado de bienestar, donde justamente por el temor al comunismo, a que los rusos, a que el pueblo se convirtiese demasiado afín a la idea rusa del comunismo, pues a los trabajadores, a las trabajadoras, a las personas que trabajan, se le daban aquí muchos beneficios para que no sintieran la necesidad de ir hacia la izquierda esta comunista. Entonces, claro, esto favoreció, de hecho, digamos que mimaban a los trabajadores con muchas cuestiones de derechos, que es lo que hace la socialdemocracia, para tratar de que no hubiese tanta influencia de la política o de las ideas políticas laborales que tienen los rusos, en este caso los comunistas. Bueno, pues le salió bien. A ver, la cuestión es cómo es. Claro que la historia después, claro, sobre todo yo que tengo muchos amigos y muchos conocidos, he estado muy involucrado con personas comunistas en Finlandia. De hecho, yo he trabajado, algún día si quieres te puedo contar sobre ese tema. Lo cierto es que no se puede negar que a pesar de que molesta bastante reconocer esto, lo cierto es que a la larga, si te pones a ver, a la larga, ¿no? Como lo que estos blancos que defendieron este nacionalismo tal finlandés en contra del globalismo más comunista, ¿no? Esto internacional y todo esto, pues se hicieron que este país sea lo que es. Ahora las cosas no van tan bien. Debo decir que hoy en día yo creo que se están cometiendo muchos errores. Y también es verdad, y eso nos recuerda a España, si eres de España y eres una persona que sufrió el franquismo y sufrió la injusticia y sigue sufriendo la injusticia de que a los republicanos, a los rojos, todavía parece que estén escondidos en la historia. Dicho esto, aquí también, pues de la misma manera, es injusto, por eso que digo que conozco muchas personas, que la historia es desde el punto de vista de también otras víctimas de la guerra y de la historia, que son los rojos, los comunistas, en este caso en España serían los republicanos también comunistas y anarquistas, que ellos de alguna manera se quedan como que, bueno, ustedes estaban equivocados y la historia ha demostrado que estuvieron equivocados, como está quedando la historia hoy en día. Esto es algo que no lo sabemos. En este preciso momento que estamos viviendo, tenemos la impresión de que lo que se hizo en Finlandia, de mantenerse a fuerza de guerra, de unirse a los nazis, de todas estas cosas, pues mantuvo esta independencia, a pesar de que salió perdiendo, porque perdieron y tuvo que pagar cantidad de dinero
en compensaciones por daños de guerra a los rusos. Los finlandeses estuvieron trabajando los sábados y domingos prácticamente aquí hasta los años 60 para pagarle hasta el último céntimo a Rusia por las deudas que había contraído por haber perdido la guerra, ¿no? con los rusos. Y perdió territorio también. Pero a pesar de todo eso, bueno, pues se mantuvo independiente y la historia en este momento parece decir que bueno, que valió la pena, que tuvieron razón, que quizás hubiera sido no mucho mejor si hubiéramos estado en el campo o en el bando de la Unión Soviética como los países bálticos, ¿no? Pero, ahora bien, también hay que reconocer que la historia y los momentos los contamos puntuales. O sea, nosotros todo el tiempo estamos creando esta historia. Y lo que hoy en día aparece en este momento, en el año 2023, pues puede que en 10, 15 o 30 años veamos que fue un gran error todo eso que se hizo y las consecuencias las estamos pagando en ese momento que decimos ahora, en ese momento, ¿no? O sea, que no sabemos cómo va a pasar. Ahora todo lo que está pasando, por ejemplo, que Finlandia esté ahora, que haya dejado su país neutral, algo que me parecía a mí fantástico, que pudiese dialogar con los dos bloques, con entonces la Unión Soviética y el bloque occidental, y ahora, hoy en día, lo que sería el bloque ruso, los mismos BRICS, y el mundo occidental o este mundo capitalista occidental, que Finlandia estuviera en el medio, que fuese capaz de dialogar y ser un punto de encuentro de ambos, yo creo que hubiera sido la mejor postura para Finlandia. Pero ha optado la gente, los finlandeses han aceptado la idea de que estemos marcadamente en el ámbito de la OTAN, que seamos, digamos, ahora nos hemos convertido en muchas cosas a nivel de política exterior y militar en un satélite de Estados Unidos, que eso es lo que es al fin y al cabo, que ahora, por ejemplo, en este momento que estoy haciendo este video, hemos cerrado todas las fronteras con Rusia, y no tanto porque los finlandeses lo quieran, ¿no? Sino porque no los mandan desde afuera. O sea, ya nuestra frontera, que era la frontera de Finlandia con Rusia, ya no es la frontera de Finlandia con Rusia. Ahora es la frontera del mundo occidental, del mundo libre, de la OTAN con Rusia. O sea, ya no estamos en otro contexto diferente. Yo creo que esto es un error a la larga. Yo creo que va a costarnos bastante caro esa independencia por la cual tanto se luchó, y que en este momento parece tan fantástico como han sido los resultados en este momento. Sin embargo, yo creo que dentro de unos años vamos a ver que todo eso nos llevó a este error en el cual estamos viviendo en este momento, y que probablemente, no lo sé, pero yo creo que la parte peligrosa es que es posible que siendo nosotros en Finlandia la frontera con Rusia, nos convirtamos en la carne de cañón, en el sitio donde los finlandeses van a ser sacrificados por su fuerza, por su carácter, por su valor, por su nacionalismo, en defensa de unos valores occidentales de los cuales ellos no van a ser los beneficiados, sino hasta es posible que hasta se acabe con la misma Finlandia tal y cual como la conocemos, porque ahora somos la frontera, el fin de esta OTAN. Ahora sería bueno que Ucrania de una vez estuviera en la OTAN, porque por lo menos entonces ya estarían ellos más metidos como lo están ahora, de manera indirecta. Pero bueno, ese tema quería conversarte hoy aquí en la taberna. En otro vídeo te voy a hablar de otro tema relacionado con la religión, Lutero y Finlandia, ¿ok? Suscríbete a este canal y aquí tenemos esos comentarios en la taberna, en tu taberna.